Mi esposo me engañó con mi mejor amiga. Y el karma hizo su trabajo. Mi nombre es Emma, tengo 29 años, y hasta hace poco creía que estaba viviendo el sueño que siempre había imaginado. Me había casado con el hombre al que consideraba el amor de mi vida, Andrés, de 32 años. Nos conocimos hace 5 años en un evento de trabajo. Él es arquitecto, yo soy diseñadora gráfica. Desde la primera vez que hablamos, hubo una conexión inmediata. Nos reíamos de las mismas tonterías, compartíamos el amor por los viajes, y sobre todo, teníamos esas largas conversaciones que te hacen sentir que el tiempo se detiene. Después de 2 años de relación, Andrés me propuso matrimonio durante unas vacaciones en Grecia. Todo fue de película, la playa al atardecer, el anillo escondido en una concha, sus palabras temblorosas mientras me pedía que fuera su esposa. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era atento, cariñoso, respetuoso. O al menos eso creía. Durante la organización de la boda, mi mejor amiga de toda la vida, Carolina, estuvo a mi lado en cada paso. Carolina tiene 30 años y la conozco desde que éramos niñas. Siempre pensé que era la hermana que nunca tuve. Compartimos secretos, viajes, fiestas, lágrimas y risas. Ella conocía cada detalle de mi relación con Andrés, cada pelea, cada reconciliación, cada ilusión. Carolina estaba comprometida. Su prometido, Javier, era un tipo callado pero amable. Llevaban 4 años juntos y, al igual que Andrés y yo, parecían tener una relación estable. Entre los 4, siempre había buena química. Salidas dobles, viajes, cenas. Eran parte de nuestra rutina como parejas amigas. Nunca imaginé que entre esas cenas, esas salidas y esas risas, se estaba gestando la peor traición de mi vida. Nuestra boda fue, sinceramente, uno de los días más hermosos de mi vida. Todo salió como lo había soñado desde pequeña. El lugar era un jardín enorme, lleno de luces cálidas colgando de los árboles, con flores blancas y lavanda decorando cada rincón. La ceremonia fue al atardecer, con la luz del sol tiñendo el cielo de naranja y rosa, y Andrés esperándome en el altar, con los ojos brillosos, nervioso, pero sonriendo de esa forma que siempre me hacía sentir segura. Carolina, por supuesto, fue mi dama de honor. No solo eso, fue la persona que más me ayudó a planear cada detalle. Desde elegir el vestido, el menú, hasta acompañarme a las pruebas de maquillaje y peinado. Ella estaba ahí siempre, apoyándome, dándome consejos, calmando mis nervios cuando sentía que algo podía salir mal. Recuerdo que el día antes de la boda, Carolina vino a quedarse conmigo en el hotel donde me estaba preparando. Me trajo una cajita con cartas escritas a mano donde me deseaba toda la felicidad del mundo. Me dijo que Andrés y yo éramos la pareja ideal, que admiraba nuestra relación, y que me merecía todo lo bueno que la vida pudiera darme. El día de la boda, mientras me ayudaba a abrochar el vestido, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que estaba muy feliz por mí. Yo sentía que de verdad estaba rodeada de amor, que tenía a la mejor amiga del mundo a mi lado, celebrando conmigo uno de los momentos más importantes de mi vida. Durante la fiesta, Carolina fue una de las personas que más bailó, que más sonrió, que más abrazó a todos. Cada vez que alguien quería sacarme a bailar, ella estaba cerca, cuidando de mí, asegurándose de que disfrutara al máximo. Fue esa amiga que toda novia desea tener a su lado. En las fotos, aparece a mi lado en casi todas. En las de la ceremonia, en las de la fiesta, incluso en las de los momentos más íntimos, cuando Andrés y yo compartíamos miradas cómplices entre los invitados. Todo parecía perfecto. Todo parecía sincero. Pero ahora, al ver esas fotos, me duele el estómago. Porque detrás de esas sonrisas y esas lágrimas de felicidad, había algo más. Algo que yo no veía. Fue apenas 2 meses después de mi boda. Andrés y yo estábamos en esa etapa de luna de miel tardía, adaptándonos a la vida de casados, haciendo planes, soñando con viajes y proyectos. Todo parecía ir bien. O al menos, eso pensaba. Una noche, mientras cenábamos en casa, recibí una llamada de Carolina. Sonaba agitada, desesperada, al borde de las lágrimas. Emma, ¿puedo ir a tu casa? No tengo dónde quedarme. No entendí qué estaba pasando, pero no dudé en decirle que sí. Cuando llegó, venía con los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el cabello hecho un desastre. Apenas cerré la puerta, se desplomó en el sofá y comenzó a llorar. Tardó varios minutos en poder hablar, y cuando finalmente lo hizo, las palabras salieron entrecortadas. Javier me echó de la casa. Me encontró otra mujer en nuestra cama. Me quedé en shock. No sabía qué decir. Javier, el mismo hombre que siempre había parecido tan tranquilo, tan formal, había traicionado a Carolina de la manera más vil. La abracé, le preparé un té, intenté consolarla como pude. Le dije que se quedara el tiempo que necesitara, que yo estaba para ella, como siempre.
Andrés también intentó calmarla. La consoló, le dijo que todo iba a estar bien, que contaba con nosotros. Y así fue como Carolina, mi mejor amiga, terminó quedándose en nuestra casa. Al principio, todo parecía normal. Ella estaba rota, vulnerable, y Andrés y yo solo queríamos apoyarla. ¿Cómo no hacerlo? Era mi amiga de toda la vida, la que había estado en mi boda, la que había secado mis lágrimas en los peores momentos. Pero con el paso de los días, algo empezó a sentirse extraño. Esa sensación difícil de explicar. Esa incomodidad silenciosa que se cuela en el ambiente cuando nadie la invita. Esas miradas demasiado largas. Esos pequeños gestos que, aunque intentas ignorar, empiezan a hacer ruido en tu cabeza. Pero claro, uno nunca quiere pensar mal. Uno siempre prefiere creer que es la paranoia, que son ideas tontas. Carolina llevaba ya casi 2 semanas quedándose en nuestra casa. Al principio, yo trataba de verla como siempre, mi amiga de toda la vida, herida, pasando por uno de los peores momentos de su vida. Sentía que era mi deber apoyarla, estar ahí para ella. ¿Qué clase de amiga sería si la dejaba sola en ese momento? Pero con el paso de los días, había algo que no podía ignorar. Pequeños gestos. Miradas fugaces. Esa risa que sonaba un poco diferente cuando estaba cerca de Andrés. Las bromas entre ellos que, de repente, tenían cierta complicidad que antes no estaba ahí. Algunas noches, mientras yo estaba en la cocina o acomodando cosas, los escuchaba en la sala, charlando, riendo de algo que yo no entendía. Andrés siempre había sido amable, atento, pero ahora había algo más. Algo que me empezaba a incomodar. Y si eso no era suficiente, empecé a notar cómo Carolina, cada vez con menos disimulo, hacía comentarios sobre nuestra vida. «Guau, qué linda está la casa, Emma. Andrés realmente se ha esforzado mucho, ¿verdad? Qué suerte tienes, no todas tenemos a alguien que pueda ofrecerte esta estabilidad. Se nota que Andrés es muy trabajador y muy generoso». Era el tono, no las palabras. Ese tono cargado de algo que no podía definir, pero que me ponía la piel de gallina. Cada vez que hablaba de Andrés, había una mezcla de admiración, y algo más. Algo que, aunque intentara esconderlo, se le escapaba por los ojos. Yo trataba de convencerme de que estaba exagerando. Que era normal que admirara a Andrés. Después de todo, acababa de pasar por una traición, estaba vulnerable, y tal vez solo envidiaba la relación que nosotros teníamos. Pero había detalles imposibles de ignorar. Una tarde, la encontré en el estudio, donde Andrés guarda todos sus proyectos. Estaba revisando algunos planos, tocando sus cosas. «Ah, lo siento», dijo, «solo estaba mirando. Es que todo esto es tan impresionante. Andrés tiene tanto talento. Se nota que gana bien, ¿no? Esta casa, los viajes, todo, no cualquiera vive así». Y aunque sonrió como si fuera una broma, sus ojos decían otra cosa. Después de eso, las conversaciones comenzaron a tener un tinte distinto. Más preguntas sobre el trabajo de Andrés, cuánto cobraba por sus proyectos, si pensábamos comprar una casa más grande, si teníamos ahorros. Pequeños comentarios, pequeñas semillas. Cada noche, cuando Andrés y yo nos íbamos a dormir, sentía esa tensión en el pecho. Ese malestar que no sabía si era celos, desconfianza, o simplemente intuición. Pero lo cierto es que las cosas habían dejado de sentirse cómodas. Carolina ya no era solo mi amiga en problemas. Había empezado a moverse con demasiada seguridad por nuestra casa, como si fuera también suya. Como si supiera que tenía un lugar. Y aunque yo quería seguir pensando que todo era producto de mi cabeza, cada vez era más difícil ignorar esa sensación de que algo no estaba bien. Habían pasado ya varias semanas desde que Carolina estaba viviendo con nosotros. Andrés y yo intentábamos seguir con nuestra rutina, con nuestra vida de recién casados, pero la presencia constante de ella empezaba a sentirse como una sombra que se metía en cada rincón de nuestra casa. Y aunque yo trataba de hacérmela fuerte, de no pensar mal, había algo dentro de mí que no me dejaba tranquila. Esa noche lo confirmé. Las cosas entre nosotros ya estaban tensas. Las miradas, los silencios, las conversaciones a medias, todo era una bomba de tiempo. Pero aunque sentía el frío de la traición rozándome la piel, una parte de mí seguía negándose a creerlo. Seguía aferrada a la idea de que Carolina era mi amiga. De que Andrés era mi esposo. De que esto no podía estar pasándome a mí. Hasta que pasó. Era una noche de sábado. Yo había tenido una reunión familiar y Andrés me había dicho que se quedaría en casa porque estaba muy cansado. Carolina también había dicho que se sentía mal y que prefería no salir. Pero algo no me cuadraba. Una de esas corazonadas que te aprietan el pecho sin saber por qué. Volví antes de lo esperado. No hice ruido al entrar. Desde el pasillo, pude escuchar murmullos, risas. Esas malditas risas otra vez. Caminé despacio,
el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que podía delatarme. Y ahí estaban. En el sofá. Muy juntos. Demasiado juntos. La mano de Carolina sobre la pierna de Andrés. Su cuerpo inclinado hacia él, los labios casi rozándose. Y él, no la estaba apartando. Al contrario. Le acariciaba la cara, mirándola con esa mirada que hasta hace poco yo creía que era solo mía. No esperé más. ¿Qué carajo están haciendo? Grité, la voz temblándome de rabia y dolor. Los dos se separaron de golpe, como si el fuego los hubiera quemado. Carolina se puso de pie de inmediato, balbuceando, no es lo que parece. Andrés, pálido, con los ojos abiertos como platos, ni siquiera fue capaz de decir una palabra. Sintiendo las lágrimas llenarme los ojos. ¿Y entonces qué es? Explícame. Carolina intentó acercarse, pero retrocedí. Andrés solo se quedó ahí, sentado, sin moverse. Cobarde. Sin decir absolutamente nada. ¿Desde cuándo? Pregunté, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. ¿Desde cuándo me están viendo la cara? Nadie respondió. Carolina bajó la mirada. Andrés se pasó las manos por la cara, desesperado, pero seguía sin decir ni una sola palabra. Fue Carolina quien rompió el silencio. Emma, fue un error. Solo pasó. No significó nada. Pero esas palabras, esas malditas palabras fueron como una puñalada directa al pecho. ¿No significó nada? Repetí, sintiendo que la rabia me nublaba la vista. Tú eras mi amiga. Mi mejor amiga. Estuviste en mi boda, me ayudaste a elegir mi vestido, a planear cada detalle. ¿Y ahora me dices que no significó nada? Andrés finalmente se levantó, intentando acercarse a mí. No quiero escuchar ni una palabra tuya, le dije. Me fui directo a la habitación, tomé mis cosas con las manos temblorosas, mientras las lágrimas caían sin control. Podía escuchar a Andrés gritándome desde la sala, pidiéndome que hablara con él, que no me fuera así. Podía escuchar a Carolina llorando, diciendo que todo fue un error. Pero ya no me importaba. En ese momento, lo único que sabía era que el hombre con el que había jurado compartir mi vida y la mujer en quien más confiaba en este mundo, habían destruido todo. Y yo había perdido todo en una sola noche. Después de aquella noche, lo primero que hice fue irme directo a casa de mis padres. Apenas crucé la puerta, me desmoroné. No pude ni siquiera explicar bien lo que había pasado. Las palabras se me atoraban entre el llanto y la rabia. Pero ellos no necesitaban muchos detalles. Con solo mirarme entendieron todo. Me senté en la cocina, con los ojos hinchados, las manos temblorosas, y les conté entre sollozos cómo había encontrado a Andrés con Carolina. Como mi mejor amiga, esa que estuvo a mi lado en cada momento importante, había terminado acostándose con mi esposo apenas 2 meses después de nuestra boda. Mi mamá me abrazó fuerte. Mi papá, serio como nunca lo había visto, solo dijo una frase: esto no va a quedar así, hija. Vamos a buscarte al mejor abogado. Y así fue. Al día siguiente, sin perder tiempo, ya estaba sentada en la oficina de un abogado recomendado por ellos. Le expliqué todo. Cada detalle. Desde el engaño hasta la situación de la casa. Porque esa era otra cosa. Carolina, con toda su desvergüenza, me escribió pocos días después. Un mensaje largo, cargado de veneno. Decía que ya era tiempo de que dejara ir a Andrés. Que debía aceptar que ellos estaban enamorados, que ama a ella, que ella lo trataba como merecía, que sabía darle lo que yo nunca pude darle. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando, sin el menor pudor, me dijo que lo mejor sería que firmara el divorcio rápido, porque está ansioso por empezar una nueva vida allí. Carolina no sabía algo muy importante. La casa nunca fue de Andrés. Ni siquiera estaba a mi nombre. Esa casa es de mis padres. Ellos la compraron y me la regalaron, sí. Pero por precaución, porque desde el principio jamás confiaron del todo en Andrés, decidieron que el título quedara a su nombre. Nosotros vivíamos allí, pero legalmente, la casa es de ellos. Andrés siempre creyó que la casa estaba a mi nombre. Legalmente, él no tiene derecho a absolutamente nada. Y ahora, todo ese aire de superioridad que Carolina tenía, pensando que podía quedarse con mi casa, se iba a caer de golpe. El abogado fue claro: Andrés no tiene derechos sobre la propiedad. No hay nada que pueda reclamar. La casa no es parte de los bienes del matrimonio. Y escuchar eso me devolvió un poco la fuerza que me habían quitado. Ahora, mientras Carolina me escribía esos mensajes cínicos, rogando casi por la casa, yo ya tenía el documento en manos del abogado, listo para iniciar el proceso de divorcio. Pero no solo eso. También estaba lista para devolverle a cada uno el golpe que me habían dado. Porque si pensaban que iba a quedarme callada, estaban muy equivocados. Y apenas era el principio.
Actualización 2. Pasaron 2 meses y estoy aquí con una actualización para ustedes. Fui con mis padres en coche hasta la casa que compartíamos, esa casa donde tantas veces soñé construir una familia, donde planeé mi futuro, sin imaginar que se iba a convertir en escenario de mi peor pesadilla. También vino el abogado que había contratado, en su propio coche, para encargarse de entregar oficialmente los papeles del divorcio a Andrés. Mis padres y yo permanecimos en el coche. Yo necesitaba estar cerca, pero no quería bajar. Tenía claro que no quería verlo. El abogado bajó del coche y caminó hacia la puerta con el sobre en la mano. Llamó. La puerta se abrió. Desde el coche, apenas alcanzábamos a distinguir las figuras dentro de la casa, pero sí vimos a Carolina en la entrada. Pasaron unos minutos. Mi padre miró el reloj con impaciencia. El abogado estaba tardando más de lo esperado. Entonces mi padre, con su intuición de años en la policía, dijo que algo no iba bien y decidió bajar. Cuando entró en la casa, encontró a Andrés gritando, fuera de sí, y a Carolina con esa misma sonrisa burlona de siempre. El abogado le había entregado los papeles, explicándole que debía firmarlos. Andrés, sin siquiera mirar los documentos, los tiró sobre la mesa y gritó que no pensaba irse de allí, que esa era su casa también. Fue entonces cuando el abogado le mostró la copia del título de propiedad. La casa es legalmente de los padres de Emma, le explicó. Nunca fue parte de los bienes matrimoniales. Usted no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Andrés se puso aún más furioso. Empezó a gritar, a golpear la mesa, y fue en ese momento que mi padre se colocó entre él y el abogado. Sin levantar la voz, le dijo, escúchame bien. Vas a recoger cada una de tus malditas porquerías, y vas a salir de mi casa antes de que haga algo de lo que no me arrepentiría. Mientras tanto, en el coche, mi madre y yo escuchábamos los gritos desde la calle. Me puse rígida. Miré a mi madre con los ojos abiertos y le pedí que llamara a la policía. Ella no dudó. Marcó de inmediato. Las sirenas se escucharon minutos después. En ese momento mi madre y yo nos bajamos del coche. Cuando los policías llegaron, mi padre les explicó la situación, que 2 personas se rehúsan a abandonar una propiedad privada. Solicito que los retiren de inmediato. Andrés trató de protestar. Carolina tenía los ojos llorosos, intentó justificarse, pero ya no había nada que hacer. Les pidieron que tomaran sus cosas y salieran. Después de ese día, solo quedaba esperar el proceso legal. Ahora solo quiero enfocarme en mí. No sé si volveré a actualizar este post, pero si no lo hago, muchas gracias a todos los que tomaron parte de su tiempo para leer y comentar. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última vez que escribí en Reddit. Para los que aún están interesados en saber cómo terminó mi historia, estoy completamente divorciada. En ese tiempo, mi vida cambió por completo. Hoy escribo desde un lugar de paz, fuerza y total sanación. Después del divorcio, me enfoqué en mí, en mi trabajo, en mi bienestar, en reconstruirme. Con el tiempo, conocí a alguien. Un chico maravilloso, atento, respetuoso, que jamás me ha hecho dudar de mi valor. No diré que fue fácil abrirme de nuevo, pero valió la pena. Hoy estoy saliendo con él, y somos muy felices. En el trabajo también me va excelente. Fui ascendida 2 veces, y he logrado metas que jamás pensé alcanzar. Estoy más segura de mí misma que nunca. ¿Y Andrés? Nunca más lo volví a ver. Y sinceramente, así estoy mejor. Hace poco me escribió el exnovio de Carolina, Javier. ¿Recuerdan que ella decía que él la había engañado, que por eso la echaron de su casa? Pues no. Era mentira. Él nunca la engañó. De hecho, fue Javier quien encontró a Carolina en la cama con otro hombre. Todo encajó como piezas de un rompecabezas. Carolina, mi ex mejor amiga que destruyó mi matrimonio, terminó engañando a Andrés. ¿Con quién? Con un compañero de trabajo de Andrés. Andrés la echó de la casa, y ella, en su desesperación, trató de volver con Javier. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor. Solo gratitud. Porque entendí que quien traiciona, se destruye solo. Y quien sabe su valor, siempre encuentra el camino de regreso a la paz. Y yo lo encontré.